sin perder más tiempo, tenemos aquí a nuestro hermano Santiago de Apoyo Bíblico. Buenas tardes, hermano Santiago. ¿Cómo está, Víctor? Como siempre, Bien. agradecido, Aldo, la paz del Señor Jesús con ustedes y con toda la audiencia. Amén. Gracias por la invitación, un día más. Bien, bien. Y bueno, sin más preámbulos, tenemos algo interesante en esta tarde, último lunes ya de este 2022, y poder saber que esta sección es para seguir aumentando el conocimiento de Dios a través de la Escritura. No es que nosotros venimos a inventar o decir algo fuera de lugar, no. A través de la Escritura, a través de lo que tenemos que es la palabra de Dios, venimos a aumentar el conocimiento. Y bueno, por eso viene a acompañarnos nuestro hermano Santiago de Ministerio Apoyo Bíblico. En esta tarde tenemos algo interesante, hermano Santiago. Amén, sí, el día de hoy vamos a hablar del Jesús bíblico. La semana pasada habíamos hablado acerca del Jesús histórico. Cómo se mide a través de datas y más que nada de registros manuscritos que se le dicen respecto a Jesús, tanto de la evidencia escritural como de la evidencia secular. En cambio, ahora vamos a compenetrarnos más en lo escritural, en lo bíblico. Por eso hablamos del Jesús según las Escrituras. Pero antes de empezar, quiero dar un enorme saludo por favor. A la familia Alberto Gutiérrez, que hacen IBI en Rosario, esa Iglesia Bíblica Independiente del Rosario. Alberto Gutiérrez es el ministro, el pastor allí, que trabaja con toda su familia. De hecho, toda su familia está muy comprometida, así que saludo para Alberto, su esposa Margarita, Simón Gutiérrez, Samuel Gutiérrez y también un muy querido hermano que es Juan Carlos Barrios. Me acordé de ello, estuve pensando y ya después le voy a poner también cómo contactarse con ellos a través para los hermanos que están en Rosario, y llega a la radio. Yo no sabía. Llega a la radio, así que no solamente, pero vía aérea, o sea, no es solamente por Facebook, sino que he visto hermanos que lo escuchaban a través del vehículo. Así que un saludo muy grande para esa familia, los estimo muchísimo y dentro de poco lo estaremos visitando también. Qué bueno, hermano, qué bueno. Ahí, bueno, el saludo cordial a todos aquellos y a todos los que están escuchando en esta tarde. Los saludamos y vamos a tener este tema interesante, hermano, interesante. Jesús de la Biblia. El Jesús histórico. Porque cuando hablábamos Jesús histórico, en el sentido, en el programa anterior, como solamente, no existe creo que nadie, pero solamente uno vino y dividió la historia en dos. Por ello sabemos que en cualquier libro de historia es antes y después de Cristo. Solamente, y bueno, este acontecimiento que es Navidad también, nadie solamente... Bueno, amén de que sean las fechas y todas las cuestiones que hay, ¿no? Pero sabemos que a nadie, ningún personaje ni nada, solamente a Jesús en todo el mundo, ¿no? Y ahora entendemos, bueno, ahora vamos a ver el tema de saber que Jesús en la Biblia, Jesús realmente el Hijo de Dios. Correcto. Y esto nace desde la posición de analizar la historia. Le ocurre también a algunos hermanos que le interesa muchísimo la historia, profesores de historia que se hicieron cristianos, que desafiados al decir, Jesús en la Biblia, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿De quién se trata? Y en ese sentido, muchos pueden admitir, a través del aparato científico que habíamos hablado la semana pasada, hasta el capítulo 27 de Mateo, ¿sí? Por así decirlo, pues se puede decir, Jesús nació, creció, fue judío, lo crucificaron, hizo maravillas, sí. Obviamente la ciencia trata de encerrar eso en otro cuadro. Pero cuando llega al capítulo 28, que habla de la resurrección, es cuando hay un cambio. Hay un cambio. Entonces, todos quisieran que Mateo acabase en el capítulo 27, en la crucifixión, y quedar un Jesús martirizado y como un ícono propio de alguna religión. Como un personaje más nada más. Pero que haya resucitado, ese es el gran, que lo cambia todo. Y ese es lo que mencionaba recién, del hecho de que a causa de ello existe un antes y un después. Para todo. Y ese antes y después, no solamente en la historia, pienso que nos pasa a cada uno como a nivel personal. ¿Sí? A ver, Jesús murió, se puede hoy datar con precisión un miércoles 26 de marzo del año 31. Sí, si uno registra... Bueno, ahí hay una cuestión, digamos, de entrar en
en un preámbulo, por así decirlo, de decir, bueno, ¿cómo sacamos esa fecha? ¿Cómo sacamos esa fecha meramente exacta? ¿Será? Se puede. ¿Por qué? Porque sabemos con precisión que la Pascua cae en 14 de Aviv, lo que significa que es luna llena. ¿Sí? Así que tenemos un método empírico. Bueno, vendríamos, que nos permite, estamos hablando de la Pascua judía. De la Pascua judía. Del Pesach. Del Pesach, sí. Eso se ve, eso por ley está estipulado el 14 de Aviv, que es el mes judío, que es el primer mes de Aviv. religioso. No es abril, ¿no? Para aquel que está escuchando. Claro, es Aviv. Aviv. Aviv, sí, que significa espiga verde y que, exacto, cuidado, la palabra abril también está medianamente relacionada, o sea que fíjense que las dos primeras letras están vinculadas con eso, significa espigas verdes, ¿sí? Entonces, pero como ellos usan, los judíos usan un calendario lunar, entonces ellos no tienen el sistema como el nuestro. Además, el calendario ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. Por eso es que le digo que esto se puede medir empíricamente. Y se puede acertar porque uno puede hacer la vuelta hacia atrás, por así decirlo, y mirar el regreso, el retorno de la luna y posicionarlo el 14 de Aviv de ese año. Y cayó lo que hoy sepa. O sea, el equivalente a nuestro calendario solar, el que tenemos nosotros, caería entonces un miércoles 26 de marzo del año 31. ¿Sí? Puede ser más o menos 24 horas, ¿sí? Pero habría que hacer un enorme esfuerzo por el hecho de que la luna es precisa, no tiene variación en su recorrido. Entonces eso es la clave fundamental. Después a partir de allí, otro método empírico también, pero más ajustado a la fecha, es revisando lo que se llama el ciclo metónico, el ciclo de Metón, que analiza las festividades que tenían judías y que se estima por precisión que también caía allí ese día, que era el famoso día que Juan habla de gran solemnidad, el día de la fiesta solemne. Ese día era de gran solemnidad de la preparación. Así que tenemos, bueno, traje un poco recordando ese día, porque bueno, leyendo yo Mateo capítulo, ya llegando al 27 y teniendo allí, uno hace una línea de tiempo, digo, bueno, yo calculaba, estimaba a qué hora medianamente lo crucificaron, tipo entre las 9 y las 12 se desenvuelve todo, y Jesús queda como 3 horas en las cruces, desde las 12 del mediodía hasta las 15, que es de la hora sexta hasta la hora novena, o sea, desde las 12 hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Muere, exhala, dice que hubo tinieblas, ¿sí? Yo sé que a veces las películas muestran como si hubiera habido grandes nubarrones, como si hubiera llovido ese día. En la oscuridad. Pero fue una oscuridad no de nubes, ¿de acuerdo? Fíjense que la escritura no marca de que el sol fue oscurecido tampoco. No. O sea que habla de como una especie de niebla. Estaba posiblemente regional en la posición de ellos estaban, y era algo que sorprendía. Hay dos eventos muy importantes que ocurren en la cruz. La primera es los dos ladrones que estaban, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Sí, que es muy interesante. A veces pasamos de largo, pero es muy interesante ver cómo estos dos hombres que habían sido colgados allí tenían en común que eran ladrones. Y sepan que cuando se crucificaba a alguien, como era emitido por juicio, o sea, no es que lo colgaban porque querían colgarlo, sino que había un juicio que era una pena de muerte, y se los colgaba mostrando, indicando lo que habían robado. O sea que lo colgaban y colgaba de ellos también lo que habían robado, diciendo, esto es lo que les pasa a los que les roban. ¿Sí? A los que roban. Pero cuando van a Jesús no tenía nada. ¿Y él por qué murió? La pregunta era un cartel horrible que escrito en 3 idiomas, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Sí? ¿Por qué murió? Esa era lo que estaba puesto así. Obviamente los saduceos, la institución religiosa de ese momento, dijeron, no pongas el rey de los judíos, el que dijo que era. No, dijo Pilato, lo que puse, y eso quedó marcado. O sea, básicamente, la razón por la que crucificaron a Jesús es por ser rey de los judíos. O sea, en el acta, cuando se firma, cuando hay un juez que determina la causa de la razón de la pena de muerte, Jesús, rey de los judíos. Y ahí quedó. Hay un centurión allí, en escena, no sé si se acuerdan. Sí. Qué interesante, el centurión, obviamente reconocido por su vestimenta. Un centurión es esa persona que dije entre 50 sin soldados, o sea que posiblemente haya querido armarse una turba, y ellos estaban conteniendo allí, y el centurión estaba encargado de que de todo salga bien. Pero ver semejante oscuridad, escuchar entre lo que se hablaba en hebreo, lo que se hablaba en griego, lo que se hablaba en arameo, hablando muchas voces,
este centurión está completamente sorprendido. Y hay que entender que un centurión, estando en batalla, ve toda clase de muerte. Antes la guerra eran pura sangre, mutilaciones. Sí, no era a base de balazos. Sí, o sea que era a espada y era una persona que terminaba la batalla, quedaba completamente ensangrentada. O sea que era una persona que mentalmente era muy fría. Es difícil para una persona como este centurión, que habiendo pasado por tantas situaciones, mire a Jesús en la cruz, escuche semejante terremoto y sea él el primero en decir verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Sí? O sea, es un testimonio de alguien, no de un soldadito cualquiera, de un centurión, una autoridad romana que está puesta allí para considerar lo que está pasando y dando ese testimonio. Entonces, y el de los ladrones, el hecho de que uno le abuchaba y el otro pensando, ¿quién es este que está acá? Y que lo pueda reconocer y que ya Jesús muriendo sea esta persona el primero en acceder al reino de los cielos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De acuerdo? Esa expresión que bueno, queda marcada bíblicamente, son cosas que uno, cuando uno mira el testimonio que está allí, comienza a golpear. Y pasamos a Mateo 28, la resurrección. Sí. Bien. La resurrección. El Evangelio es hoy para la sociedad humanista, o sea, para esta sociedad que tenemos consumista, es irreal. El Evangelio es irreal. Es algo que, según el estilo de vida que llevan, no tiene mucho sentido. Sin embargo, pienso que a todos nos ha pasado, cuando las personas creen, cuando creemos en el Evangelio, pasamos a un plano sobrenatural. Pasamos del capítulo 27 de Mateo al capítulo 28 a algo sobrenatural. Entonces el Evangelio es espiritual. Vemos la resurrección provocada por el Espíritu que le levantó de entre los muertos. Y eso para cualquiera, un profesor, inclusive a mí, leyendo uno empieza a considerar muchas cosas. Te plantea toda clase de preguntas filosóficas. Te planteas cómo fue, y no solamente eso, cómo entonces la naturaleza del yo, la condición del alma, si existimos, hay vida o no después de la muerte, y empiezan toda una serie de preguntas que uno se hace, y lo que nos pasa, o lo que me pasó a mí, es que el momento cuando eso ocurre, ya cambia todo en tu vida, un antes y un después. Uno puede decir, no pasó, pero aunque lo quiera evitar, está allí, y te persigue, y tu vida no es la misma. Por eso hay un antes y un después de Cristo. Antes no conocías a Cristo, eras cualquier cosa. Y una vez que conociste a Cristo, te cambió rotundamente y es innegable. Hay una posición espiritual, más allá de las evidencias. A eso llamamos fe. Bien, y eso es muy importante. Entonces, Jesús pasa del capítulo 27 al 28 con una completa demostración del poder sobre la muerte, resucitado. Bien, y que Él tenga la llave de la vida eterna. Que esa llave está en su enseñanza, en su vida. Bien. Me hubiera gustado que Mateo hubiese escrito más de Jesús. ¿De acuerdo? El Evangelio tiene ese primer paso. Pero después viene Lucas, sí, que escribe ya con el hecho del Espíritu Santo a través de los apóstoles, y empieza a describir lo que viene posterior a Jesús, cuando reciben el Espíritu Santo y comienza la evangelización. Y después viene Pablo, que a través de las cartas comienzan a darnos más información de quién es realmente Jesús. Porque hasta Mateo 27 es un hombre que nació en Belén, ¿sí? Nacido de mujer, nacido bajo la ley, como dice también Pablo en las epístolas, que cumplió perfectamente la ley, que fue crucificado y resucitó. Pero ¿quién es realmente? Un hombre, el Hijo de Dios, bien, el Evangelio lo marcaba, pero entonces Pablo, un hombre judío, enteramente preparado en toda la ciencia judía y en la ciencia de la fe que ellos tenían en ese momento, más el conocimiento del Espíritu Santo que Dios le había dado, él es el que nos da con más precisión quién es Jesús según las Escrituras. Entonces el plano de hoy, el tema de hoy es indicar quién es realmente Jesús. Si pasamos entonces
de esa persona que nació, que fue puesto en un comedero de animal, pasar por una vida de obediencia y morir en la cruz, ¿quién fue realmente? ¿Cómo lo describe Pablo? Permítame, vamos a leer Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Bien. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Pablo escribe por el Espíritu a la iglesia que estaba en Colosa. Él dice, quizá la iglesia de Colosa quería preguntar, pero decinos más acerca de Jesús. ¿Quién era este Jesús? Y él dice claramente, Él es la imagen del Dios invisible, Sí. el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Inmenso lo que escribió Pablo, que es motivo de análisis en todo el sentido. Hablemos en ambiente cultural, teológico, filosófico, y uno puede ver, a mí me interesa, ¿qué significa ese término imagen del Dios invisible? Bien, es interesante, en el griego hay al menos 3 vocablos que se utilizan como modo de imagen, pero la que utilizó aquí específicamente Pablo es la expresión en griego que es ícono. La icon, o el icono, que es famoso, conocen el icono, ¿verdad? Es Sí, sí. lo que hoy lo llamamos icono, es lo que se ve en una pantalla para acceder a un programa. Entonces, es la representación del acceso hacia algo. Así lo miramos nosotros, en lo que bien se trata más que nada de software. Pero la palabra icono, o sea, esa imagen, viene representado de ello. O sea, Jesús es una representación. Bien, es una representación. El vocablo habla de figura, imagen, pero no habla de ídolo. Porque ídolo o ídolo también es otra forma de mostrar una figura, en este caso como una estatua, algo de yeso. Obviamente que las personas, más en esta era, pasamos de una cultura antropológica quizás a una cultura más superficial. Vemos, por ejemplo, que cuando buscan imagen siguen pensando en un Jesús carnal, también en un Jesús de carne y hueso y bajo en ello. Pero Pablo apunta a algo mucho más profundo, que vean a Jesús más allá de la carne. Y Pablo lo va a explicar posteriormente de Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Sí? Haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Ya vamos a leer un poco ese texto. Pero acá cuando describe es que, a ver, a través de la historia, si alguien quería ver a Dios, decía Juan, a Dios nadie le ha visto nunca. Nadie. Y Moisés vio la espalda, la parte de atrás, lo último. Y casi no lo tolera. Y algunos que estando en visiones como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, se cayeron como muertos. Inclusive Juan al recibir Apocalipsis también cae como muerto y solamente vieron un resplandor. Porque sabemos bíblicamente que Dios habita en luz inaccesible. Significa que nadie puede acceder allí. A Dios nadie le va a ver. Solamente el que viene de Él. El que viene del seno del Padre. Este es el Hijo y Jesús da testimonio de esto. Yo estaba ahí. Yo soy el que vi. Y de allí, a partir de todo esto, de tratar de entender, entonces cada vez que se quiera ver a Dios, ¿a quién vamos a ver? Siempre vamos a ver a Jesucristo. ¿Sí? Pero de nuevo, ya no en la plataforma superficial, en la carne. Por eso Pablo también dijo en otra oportunidad, a Jesús conocimos la carne, pero ya no le conocemos así. ¿Sí? Ya no conocemos a Jesús en la carne, ahora conocemos a Jesús en el Espíritu. Y en el Espíritu es otra cosa. Nos abre todas estas cuestiones que hablábamos reciente y nos hace percibir, a través de un don que es la fe, el hecho de reconocerlo. Y ese conocimiento que te persigue, quien haya entrado en el Evangelio, nunca más puede retroceder. Y aun cuando le negase, por así decirlo, muy adentro sabe y es consciente de lo que pasa respecto de esto. Entonces, esa imagen, ¿bien? Nos decía mucho porque llevaban milenios buscando a Dios. Desde Adán hasta Noé, nadie buscaba a Dios. Después del diluvio, hace un reset Dios allí, llama a Abraham, casi unos 300, 400 años después del diluvio,
Y es Dios actuando de nuevo. Ya viendo de que nadie buscaba a Dios, entonces Dios dice, vamos a acercarnos nosotros. Se acerca a Abraham, se acerca a su descendencia, le da la ley y le dijo, este es el plan de salvación. Esta es la manera en que usted tiene que salvarse, a través de la ley. Pero no lo alcanza. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Entonces vemos una humanidad que aún dándole la salvación a sus propias manos, no lo alcanza. Y si uno pudiese mirar desde arriba lo que está pasando, es un plano muy triste. Porque vemos una tierra que gime. Vemos una humanidad enteramente entregada al pecado. Como lo veía Dios en época de Noé. Los pensamientos de ellos eran de continuo, solamente mal. Y de nuevo esta posición. Entonces decimos, che, lo intentamos ayudar y no se puede. ¿Y qué hacemos? Y hay un poder, dice que la tierra gime. Hasta ahora gemimos. Nosotros gemimos. Porque ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué valor? Quizás lo superficial, lo que vemos, lo que oímos, lo que gustamos, esto que promueve lo que yo le llamo la dopamina en el hipotálamo. Más allá de esto, ¿qué hay? Entonces Jesús planteó esa situación. Por una tierra que gemía, nosotros que luchamos contra la muerte, los animales luchando, toda la naturaleza luchando, gimiendo. Por eso es que Dios amó tanto este mundo. Lo dice, y es necesario que se entienda Juan 3:16 de esa manera. Porque no era solamente a la humanidad. No. Lo que había creado estaba en peligro. No había cómo salvarlo, se le dio la oportunidad y lo pierden. Entonces, heme aquí, envíame. ¿Te acuerdas de esa expresión de Isaías? Entonces, cuando viene Jesús, es la representación exacta de todo lo que habían hablado desde el principio, desde el momento en que Jehová le habló a Adán y a Eva, lo que Jehová habló con Abraham, o con Noé, con Abraham, Moisés y la sucesión de sus... Todo eso. Entonces, el capítulo 27 de Mateo es la conclusión de toda la profecía dicha. Entonces nos ponemos en un Jesús que es antes de la fundación del mundo, que como dice acá, en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el eje principal de estas cosas. Ya que el hombre no se acercaba a Dios, Dios se acercó a nosotros. ¿Quieren ver a Dios? Aquí está Jesús. ¿Y cómo se manifestó a nosotros? No vino como hoy nosotros buscamos el esplendor de las cosas. No, vino a través de la humillación, ¿sí? Vamos ahora a Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2. Haya por lo tanto en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma, si esta expresión forma, morfi es del griego, forma de Dios en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante, la palabra semejante en igual condición, ni más ni menos humano, enteramente humano, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es interesante que este Dios se haya manifestado y no haya bajado del cielo en gran esplendor como quizás muchos lo esperaban, sino que se humilló. Algún día vamos a hablar de este tema, de lo que es la humillación, porque es un tema muy largo y nos va a hacer entender también por qué Jesús es el Señor. Porque hoy muchas personas llaman a Jesús Señor por una cuestión de cortesía, pero la palabra Señor es una palabra muy fuerte dentro de la Escritura y tiene un valor muchísimo más alto que inclusive el término que se da a Jesús como Salvador. Jesús es Salvador, sí, y es el único que tenemos, no hay más. Pero por encima de eso, lo que la Escritura muestra es que Él es el Señor de la creación. Por Él fueron creadas las cosas, Él estaba haciendo todo. Él es el primer modelo de todo. Él lo ideó, Él lo desarrolló, lo formó. El Padre allí se ve como el autor.
y el ejecutor al Hijo. ¿Se entiende? Entonces, cuando vemos a Jesús, no vemos simplemente una persona, vemos a Dios. Y eso es lo que hay que entender. Por eso aún sus discípulos no creían en Él. Hasta que Tomás era el incrédulo, ¿se acuerdan? Decía, yo hasta que no meta mi dedo en sus manos no voy a creer. Tengo que meter mi mano en su costado para creer. Y cuando tiene esa oportunidad, encima fue el de los últimos, generalmente las personas que quieren ver a Jesús en ese sentido son los últimos, y se arrodilla, cae y le dice, Dios mío, Señor mío. Entonces cambia completamente la posición. Esta es la cuestión, esa filosófica, te cambia toda tu naturaleza. Y ese es el Jesús que tenemos que predicar. Esa es la razón, va más allá de la condición natural del hombre. El Evangelio es sobrenatural. Así es. Otro texto que me gusta muchísimo, tratando de simplificar, esto es un tema muy amplio, es Hebreo, capítulo 1, que más de una vez lo leíste. Sí. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, estableció, heredero de todo, y por quien asimismo hizo todo este cosmos, todo el mundo, el cual siendo el resplandor de su gloria, otra vez de nuevo, otra vez hace una referencia a Colosenses, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y es interesante porque leemos otra vez de nuevo la palabra imagen, ¿sí? Pero esta vez la palabra imagen allí habla de carácter. El carácter, que es el término griego, koiné en este momento, o kiné, significa grabado, es la imagen, es la impronta de Dios. ¿Quién es Jesús? Es la impronta de Dios, la impresión, la copia exacta. El carácter viene, o sea, nosotros sabemos que son las letritas, ¿verdad? Pero el carácter era en aquellos tiempos, cuando, ¿cómo se llama? Cuando se marcan los animales. Sí. Y bueno, esa figura con la que se le marca, a veces un dibujito, unas letras, es el carácter, entonces el animal queda marcado con eso. Bien. En este sentido, Dios lo que iba a hacer es, a través de Jesucristo, marcar. Y hay dos cosas allí. Primero, ¿qué visión podemos tener nosotros respecto de Dios? Vamos a terminar en Cristo, ¿sí? Porque eso es donde podemos ver. Nosotros somos, aparte de ser tripartito, somos tridimensional. De hecho, el cristiano es cuatripartito, porque no solamente alma, cuerpo y espíritu, también tiene el Espíritu Santo. Y eso hace la diferencia con el resto. Pero aparte de ello, nosotros medimos, en una de estas esquinas tenemos ancho, largo y alto. A eso le llamamos tres dimensiones. ¿Bien? Y es muy lindo esto porque podemos hablar respecto de que Dios no está limitado en espacio. También Dios no tiene ni ancho ni largo. O sea, Pablo expresa de que esto va más allá, ni la anchura, ni la profundidad, ni la altura. No hay. Porque Dios supera, es multidimensional. Esa luz inaccesible jamás nosotros vamos a poder ver. Entonces, siendo nosotros seres creados, para acceder al Creador, siempre vamos a terminar en Jesús. Cada vez que queramos ver a Dios, vamos a ver a Jesús. ¿Quién se sentó en el trono? Jesús. ¿Quién está esperando a la diestra de Dios? Jesús. Eso es donde podemos acceder. Y cada vez que queremos algo, lo pedimos en el nombre de Él, lo hacemos por Él, y Él se presenta al Padre y las cosas se nos presentan. ¿Se entiende entonces una posición? A veces me preguntan, ¿pero por qué no se quedó? ¿Sí? Porque esto era necesario que sea por fe. Bien. Jesús ya hizo su trabajo acá. Ya destruyó el peso del pecado en aquellos que creen. Falta destruir el poder de la muerte, que ya está a punto de ocurrir. Y después de esto, a Jesús, Él se vuelve a su capital. Jesús no vino para vivir acá. Él vino para hacer un trabajo acá. Su capital está en el reino de los cielos. Y es algo que le prometió a su discípulo. Voy a preparar lugar para usted. Bien, así que nosotros tenemos también esa esperanza. Entonces, esto que parece locura, si uno lo mira en el aspecto humanista, por así decirlo, esto que quiebra nuestra condición del alma, del yo, de la intención, de todo lo que soy, pasa a un plano. Por eso es que
Dios nos está mostrando qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Quién es Jesús? Es el ejemplo. ¿Qué quiere Dios de mí? Que seas como Cristo. Físicamente, superficialmente, no. En sus acciones. Hecho para buenas obras. Lo que era difícil por la ley para los judíos, y lo hacían religiosamente, pero había un completo desprecio por el ser humano, no obstante para nosotros, podemos ser hechos para buenas obras. El amor a Dios y el amor al prójimo. Esa es la mejor imagen. Esa es la verdadera representación. Yo lamento mucho que en estos tiempos de hace casi 150 años, muchas instituciones están religiosas, los neopentecostales, por llamarlo de alguna manera, piensan que la manifestación de Dios es una extravagancia, algo sobrenatural, y que te hacen zapatear, gritar o hacer un montón de cosas. No. La verdadera manifestación del Espíritu radica en un cambio en la persona. Convertir a alguien malvado en una persona que hace lo bueno. Esa es la verdadera manifestación de Dios. Cuando dije, ¿cómo saber si soy hijo de Dios? ¿Cómo saber si Cristo está impregnado en mi vida? Bien, aborrecer este mundo, aborrecer el pecado, querés ayudar a tu prójimo. Esas son claras evidencias de un espíritu cristiano. Así que esto es enorme, como le dije. Todo esto también va, como siempre, volcado a continuación en un blog que tenemos allí. Juan escribe en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense qué importante como Juan, que es el cuarto y quizás el evangelio más tardío, porque él escribe, se estima entre los años 85, casi 90, escribe Juan el evangelio, a diferencia de Mateo, que lo está escribiendo en el 57, ante el 60. Ya Juan escribe desde el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya pasamos de un Jesús superficial, humano, a un plano así, reconocemos en Él todo, el Señor de la creación. Y vamos, bueno, más adelante vamos a tener oportunidad de leerlo. No veo el relojito. Ya está. Bien, pasadito un poco de hora. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan. ¿Por qué? Porque Pedro, Juan, Jacobo tuvieron la oportunidad de estar en el monte y ver esa transfiguración, que era la figura de lo que nos espera a nosotros. Porque hemos de resucitar con Cristo. Esta es la clave y esta es la esperanza del cristiano. Que así como Cristo resucitó entre los muertos, nosotros que creemos en Él también vamos a resucitar, y no en un cuerpo como este, mortal, que se corrompe, horrible. No, vamos a ser como Él. Entonces viene un después. El antes y el después, todavía esperamos el después con una esperanza. Viva, por cierto. Una condición espiritual. Amén, esto de manera resumida y tratando de, hay quizás tantas cosas por decir. Suprimir muchas cosas. De suprimir muchísimas cosas. Pero el Cristo del que habla la Escritura es el Hijo de Dios, es Dios. Y es lo que anhelamos para nuestra vida. Es necesario Dios para nuestra vida. Y de eso es el Evangelio. De eso se predica acá. Amén. Amén. Qué bueno, adentrarnos más de esa visión, ¿no? Del Jesús en la Biblia y saber que, bueno, es la imagen del Dios invisible. Es algo que quedó latente, yo supongo, en muchos pensamientos en esta hora, en los corazones de Jesús, la imagen del Dios invisible. Así que qué bueno, en esta tarde, a través del hermano Santiago, capturar esa parte de Jesús. Así que bueno, seguiremos el próximo lunes, si Dios mediante quiere, ya en el 2023.